sido los datos que entregó el periodista y rostro de Canal 13, Ramón Ulloa, quien en el noticiario central habría expuesto cifras confusas sobre los sueldos que reciben los trabajadores del sector público y privado. Uno no puede pasarse la vida periodísticamente respondiendo a la gente de las redes sociales. Si hay algún error, no tengo la menor duda que Ramón lo va a corregir hoy día, y el departamento de prensa, que es el que en el fondo está detrás de la información que entrega Ramón. Lo que le pasó a Ramón es que él, como tiene esta sección donde va explicando las cosas, que es súper buena además, porque el Ramón tiene además una forma de explicar que es súper amigable, tiene un tono muy bueno, y que han hecho un montón de memes, al contrario, así como destacando su explicación, y ha sido incluso viral por eso. Ahora le cae todo encima a él cuando dudan de algo de lo que está entregando. Yo no dudo para nada de la profesionalidad o el profesionalismo de Ramón, pero claro, creo que faltaba a lo mejor entregar más detalle o más contexto respecto a por qué ese estudio arrojaba esos datos. La molestia de los televidentes surgió de inmediato y el descontento se manifestó en las redes sociales, donde hubo todo tipo de reclamos para el periodista. Por favor, díganle a Ramón Ulloa que se informe, que hace ridículo dando esas cifras. Ojalá un técnico ganara eso. ¿Quién más diría eso? Por eso hay que ser cautos. Ramón Ulloa de la Gloria, por soportar terremoto a la desgracia por presentar noticia de sueldos. Para los brillantes que la pidan a Ramón Ulloa, sepan que existe algo llamado equipo editorial, que investiga, verifica y provee contenido. En la siguiente tabla se puede apreciar con exactitud las cifras expuestas por el conductor. Por ejemplo, se explicó que los directivos del sector público recibían sueldos de 3.682.000 pesos, mientras que los del sector privado solo 1.878.000 pesos. Es un estudio, como pueden haber otros más, y que evidentemente llamó la atención porque es polémico, porque va en una dirección contraria un poco a los intereses de los trabajadores del sector público. Pero no es que esté erróneo el estudio, ¿cierto? Es que eso no lo puedo decir. Eso, el estudio dice que está perfecto. Ahora, los estudios tienen metodologías, y la metodología también la advertimos en el día de ayer cuando lo dimos a conocer, de que daba cuenta de la realidad de funcionarios del área más centralizada de los trabajadores de funcionarios públicos. Bueno, tal vez eso lo que se escuchó menos. Bueno, esa parte quizás fue la que no se escuchó, ¿no? La parte de que el informe decía que abarcaba a la subsecretaría y a los ministerios, tal vez fue la parte que menos se escuchó, obviamente, y queda lo gráfico, y evidentemente nosotros que trabajamos en televisión, evidente que lo que yo te diga a lo mejor queda menos retenido que lo que yo te muestro. A lo mejor podríamos haber puesto abajo: esto, según el estudio, representa a los ministerios y la subsecretaría, y a lo mejor no se habría provocado tanta polémica. Pese a las críticas que recibió Ramón Ulloa, ¿qué tan equivocado pudo haber estado al entregar esa información? Solo un experto en la materia podría aclarar. Siempre hablamos que el mundo público es un mundo que es mucho más reactivo, desde la forma ¿no es cierto?, de asignar los presupuestos, que realmente son en base histórico, de las funciones que está desarrollando una persona, es más lento siempre. Por lo mismo se hace mucho más difícil el pensar que en algún minuto determinado se va a poder mantener, ¿no es cierto?, un estado, un trabajo público con mayor velocidad y con mayor flexibilidad de lo que tiene hoy día el servicio privado. Si Ramón Ulloa fue capaz de aguantar un terremoto sin interrumpir una transmisión en vivo, ¿ahora será capaz de recuperar la credibilidad que muchos televidentes cuestionan? Claro que sí, porque bueno, el problema fue de que al parecer no eran muy reales los sueldos de que mostraron del sector público. Entonces es por eso de que Twitter ardió, una lluvia de críticas, que claro, hay que decirlo, aquí Ramón Ulloa no tiene absolutamente nada que ver. Hay el departamento de prensa quienes son los responsables de lo que sale en pantalla. Mira, Juli Ponce dice: soy técnico en servicio público, trabajo 44 horas semanales. Dicen que ganaría 1 millón. En realidad no gano ni la mitad. ¿Sabes qué? De verdad, yo creo que lo comentábamos con la Ale, sin dar datos. Ambos conocemos gente que trabaja en el servicio público y de verdad es que los datos son absolutamente errados. Sí, absolutamente errados. Yo recuerdo que yo estaba viendo ese día el programa y me llamó mucho la atención porque el que yo me acuerdo, por ejemplo, el que tenía que ver con los auxiliares.
624.000 pesos un auxiliar. Y yo la verdad es que yo sé de que eso no es así. Claro. Al igual que los directivos, 3,6 millones, Profesionales, 2 millones, los técnicos, 1.029.000. Igual te hace ruido de buena primera. Los datos a todas luces y rápidamente se supo que no eran reales. Bueno, yo creo que eso generó la crítica. Porque en definitiva, cuando tú presentas esto como una realidad, porque en definitiva si el dato está ahí, se presenta como que es algo absolutamente real, la gente que trabaja en el servicio público se ve ofendida. Oye, de verdad, el problema de los estudios al final también, ¿no? Porque los estudios... Hay estudio para todo. Hay estudio para todo. Uno siempre va a encontrar un estudio que plantea lo que uno quiere. Ale Valle se llama. Que yo le contesté. Le contesté a la Juli Ponce, que dice, sí, que fue muy raro su estudio. Mi mamá también trabaja en el sector público y está muy alejado de la realidad. Mi mamá trabaja en el sector público. Sí. Y cuéntanos, a ver. Y la verdad es que, mira, de hecho hay como un dicho que dicen que el Estado es uno de los peores empleadores. Sí, se demoraron más de 15 años en reconocerle su título universitario, por ejemplo. Claro. Muchos trabajan a honorario. No sé, muchos trabajan a honorario o a contrata, que son como más parecidos a nosotros, digamos, que tienen contratos. Quienes deberán respetar la ley primero que nadie. Entonces la verdad es que a uno le llama la atención este estudio porque además es sabido que en el sector público cuesta encontrar profesionales que quieran dedicarse al sector público justamente porque en el sector privado ahora muchachos, la crítica a Ramón Ulloa ¿es justa o no es justa? No. Que se critique a Ramón Ulloa por eso. Ahí yo creo que lo que decía la Bea, creo que el tipo no es culpable de nada. Además, por el contrario, yo destacaría que Ramón Ulloa en ese sentido es un tremendo periodista. Tremendo periodista. Nosotros somos también responsables. Por ejemplo, yo cuando estoy en desacuerdo, y me he pasado estar en desacuerdo con alguna cosa que mi jefe están tirando al aire, y lo he manifestado. Lo ha dicho. Cámbienme SGC, no me parece. Exacto. Entonces, a mí me pasa que yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero este es un estudio de la Universidad Católica. Me imagino que aquí hay como toda una cuestión que de la Universidad Católica se lo pasan al canal, ¿no es cierto? Y él... Pero también yo, por ejemplo, cuando lo ves, se repara. Está raro. Es que hay que aclarar una cosa de que tú siempre has trabajado en los departamentos de entretención de los canales y funcionan muy distintos. Tú has trabajado en departamentos de prensa, tienen un modus operandi muy distinto a cómo funcionan los departamentos de entretención, donde finalmente las opiniones vertidas, uno tiene la libertad de dar su opinión, a diferencia en prensa que es mucho más restringida. Ahora yo pero en la pauta hay un trabajo que es de todo. Y es también de los conductores. Yo creo que hay una mixtura. Ahora sí, el informe El Tiempo está incorporando cápsulas de humor. A lo mejor también esto es una cápsula de humor que quiere... Porque además, de verdad, los noticiarios hoy día están preocupados de las mayonesas. Yo creo que de repente... Era una rutina de Ramón. Una Ramón más loquillo. Que no se entendió mal. No creo. Yo creo que hay una responsabilidad. Yo estoy un poco con la Ale. Me parece que hay una responsabilidad de quien se pone frente a la cámara y de quien entrega la información. Por más que la fuente del estudio haya sido la Universidad Católica, pero me parece que si te lo dan, si te lo dicen y tú lo revisas y a ti no te parece y lo reporteas y no cuadra, el conductor Ramón Ulloa es un periodista importante y tiene peso en la pauta. No es un tipo que le dicen tienes que decirlo y lo va a decir. La excusa del día siguiente... Al día siguiente las excusas eran como, bueno, pero hay que decir que acá no estaban los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, el sector público. La Pili Vial nos manda este tuit, dice, he postulado a trabajos en sector público, en ministerios y en Ceremis, y los sueldos coinciden, pero no es el común en otros servicios públicos. A ver, en algunos servicios públicos se paga lo que dijo Ramón, en otros servicios públicos no se paga lo que dijo Ramón. Lo que no hicieron fue decir que ellos estaban hablando de algunos ministerios. Pero habría que por ejemplo, ellos deberían haber precisado, porque son dos cosas súper distintas. Además, perdón, si tú te fijas ahí, el colegio médico lo decía hace un rato. Mi mamá trabaja en un ministerio y tampoco le pagan. Ale, yo le quería preguntar a la Ale sobre eso, porque tu mamá trabaja en el sector Ceremi de Bienes Nacionales de la Quinta Región. Ya, y lo que ella tiene un cargo profesional, directivo. Ya, entonces si tú haces una comparación, lo que ella gana y con lo de la tabla, quizás es muy distinto. Una vez al año gana eso cuando le pasan los bonos por cumplir esa tabla. Mira, pongan atención. Mi amigo Ramón Ulloa habló con Mañaneros. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, es parte del juego, pues a veces para bien, a veces para mal. Nosotros dimos cuenta de un estudio de la Universidad de Católica o de un organismo relacionado con la Universidad Católica. Y precisamente en el día de hoy vamos a dar cuenta también de los cuestionamientos que hay a ese estudio. Así que, nada, es un estudio, como pueden haber otros más, y que evidentemente
llamó la atención porque es polémico, porque va en una dirección contraria un poco a los intereses de los trabajadores del sector público. Pero no es que esté erróneo el estudio, ¿cierto? Es que eso no lo puedo decir. Eso, lo del estudio dice que está perfecto. Ahora, los estudios tienen metodologías. Y la metodología también la advertimos en el día de ayer cuando lo dimos a conocer, de que daba cuenta de la realidad de funcionarios del área más centralizada de los trabajadores de funcionarios públicos. Bueno, tal vez eso lo que se escuchó menos. Claro. Entonces, obviamente que la muestra habría que ver, y quienes hacen el estudio entiendo que van a dar una explicación al respecto de toda la metodología que utilizaron, y ellos siguen insistiendo que el estudio está perfecto. ¿Faltaba, por ejemplo, salud en ese estudio? Lo dice el texto, dice que falta salud en el estudio. Entonces, obviamente que un funcionario tal vez de salud dice, oye, no se ve reflejada esa renta que dicen allí en ese estudio que aparece, porque a lo mejor aparece la renta de un funcionario público de una subsecretaría o de un ministerio o un asesor. Es probable, no lo sé, pero la gente del estudio tiene que dar más cuenta del fondo del asunto. ¿Cómo te toman las críticas de la gente? Es parte del juego, así como tampoco tienes que pensar que lo haces tremendamente fantástico cuando tienes un acierto. Cuando se hacen cosas que son polémicas y la gente no les gusta, también es parte. Qué importante lo que dice Ramón Ulloa, que dice los estudios tienen sus propias metodologías. Entonces, anda a saber tú si por ejemplo, este estudio estaban hablando en los sueldos brutos. Uno inmediatamente dice, es el sueldo líquido, eso es lo que le llega a fin de mes. Entonces, hay que entender igual un poco de cómo funciona cada estudio. Y él yo creo que lo explica muy bien Ramón Ulloa en este caso. Lo que pasa, Connie, que yo creo que tienes toda la razón, pero de verdad para la audiencia común, entender una metodología es súper complicado, sobre todo cuando además la mayoría de la gente, por ejemplo, habla de las encuestas como una cosa súper natural. Entonces la encuesta dice, nunca se piensa cuál es el universo que se encuesta, cómo se establecen las preguntas. ¿Sabía usted, por ejemplo, en su casa que cuando a uno se le da una lista de gente, los que están primero y últimos son generalmente los que puntean, los que rankean y no los que están en el medio? Eso es metodología cualitativa. La gente no entonces, de verdad, perdón, Cuanti, entonces de verdad... Sabe que no todos entran. Claro, que no todos entran en la psique. ¿Qué pasó? Entonces, de verdad, metodológicamente es muy manejable todo. ¿Qué pasó el otro día de que se presentó esta gráfica? Al otro día, Ramón Ulloa ha dado una explicación. Se hacen cargo, digamos, de las críticas que aparecen y vuelven a mostrar la tabla sociales, porque hubo muchas personas, por ejemplo, auxiliares, ¿no es cierto?, que pusieron incluso sus liquidaciones de sueldo para demostrar que no estaban lejos de ganar ni siquiera 500 lucas. Sí. Entonces, la verdad es que ellos se hacen cargo de esto y dan estas explicaciones. Primero, ahí es cuando explican que no estaban, por ejemplo, considerados los trabajadores de la salud ni los trabajadores de la educación, y que además esto es como un promedio que sacaron con los bonos. Y es a mí ahí donde me empieza a hacer ruido todo esto. Porque los bonos y los bonos no son parte del promedio, no son parte de los sueldos de todos. Tienes que llegar a unas ciertas metas cumplidas. Se sostienen en el tiempo, por ende no pueden ser considerados dentro de la renta. Paula Navarro dice, quiero mis 2 millones ahora. Soy profe, trabajo 44 horas y gano el tercio. Anyway, amo a Ramón. Ama a Ramón Ulloa. La verdad es que Ramón tiene una fanaticada importante. No es eso lo que nosotros queremos poner en Telefe. No, y de hecho, esta sección dentro de Tele 13 se agradece porque te explican con peras y manzanas temas contingentes. Yo me acuerdo que yo vi el de ISIS, también explicó el tema de la colusión, de los confort. Entonces, de verdad, por ejemplo, porque de repente a uno le empiezan a hablar en estas palabras de que uno dice, chuta, a ver, y quedas más colgado. Claro. Entonces, cuando te lo explican con peras y manzanas y de qué manera le afecta al común de la gente, entonces se agradece. Pero este puntualmente es muy provocador para la gente que no gana eso. Claro. Ahora es muy propio de Ramón Ulloa, que no reaccionó con un 6.5 de temblor. Esto también. Ramón Ulloa no reacciona.